Hola, hola, mi gente bella. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí en nuestro canal, su espacio favorito para enterarse de todo, todito, lo que pasa en el mundo del espectáculo turco y más allá. Hoy tenemos un tema que sé que les va a encantar, un tema que ha estado en boca de todos, que ha generado ríos de tinta y que, por supuesto, involucra a una de nuestras actrices más queridas, Demet Özdemir. Sí, amigos, hoy vamos a hablar sobre Demet, sobre Can Yaman y sobre todo ese torbellino de rumores y especulaciones que han surgido en los últimos tiempos. Vamos a analizar las últimas declaraciones de Demet, esas palabras que han resonado con fuerza y que parecen indicar que, a pesar de todo el drama, su amor por Can sigue siendo fuerte. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este chisme jugoso, quiero recordarles, como siempre, que si son nuevos por aquí, no duden ni un segundo en suscribirse a nuestro canal. Activen la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras actualizaciones. Aquí siempre encontrarán información fresca, análisis profundos y, por supuesto, mucho cariño para todos ustedes. Así que ya lo saben, únanse a esta gran familia que ama el entretenimiento y las noticias del mundo del espectáculo. Bueno, ahora sí vamos a lo que nos interesa. Como saben, Demet Özdemir y Can Yaman fueron, sin duda, una de las parejas más queridas y aclamadas de la televisión turca. Su química en la pantalla era innegable, su romance traspasaba la ficción y se convertía en una realidad que fascinaba a millones de fans en todo el mundo. Erkenci-Kuş, la serie que los catapultó a la fama internacional, fue un verdadero fenómeno, y su relación personal se convirtió en un tema recurrente en todos los medios. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son color de rosa. Después de un tiempo comenzaron a surgir rumores sobre problemas en la relación, sobre diferencias irreconciliables y finalmente llegó la confirmación de la ruptura. La noticia cayó como un balde de agua fría para muchos fans que habían idealizado su amor y que esperaban verlos juntos para siempre. Desde entonces, tanto Demet como Can han seguido adelante con sus carreras, han cosechado éxitos individuales y han mantenido un perfil relativamente discreto en lo que respecta a su vida personal. Can se ha dedicado a proyectos internacionales, ha trabajado en Italia y ha explorado nuevas facetas de su talento. Demet, por su parte, ha consolidado su posición como una de las actrices más importantes de Turquía, protagonizando series y películas que han batido récords de audiencia. Pero a pesar del tiempo transcurrido y de los caminos separados, el recuerdo de su romance siempre ha permanecido latente. Los fans, que nunca pierden la esperanza, han seguido alimentando la llama del recuerdo, buscando señales, interpretando mensajes y soñando con una posible reconciliación. Y recientemente unas declaraciones de Demet Özdemir han reavivado esa llama con más fuerza que nunca. En una entrevista reciente, Demet fue preguntada sobre su relación con Can Yaman y, aunque al principio se mostró un poco reacia a hablar del tema, finalmente decidió abrir su corazón y compartir sus sentimientos. Sus palabras fueron cuidadosamente elegidas, pero su significado fue claro y contundente. A pesar de todo el drama y la controversia, su amor por Can sigue siendo fuerte. Demet habló con cariño y respeto sobre Can, reconociendo su talento, su carisma y su impacto en su vida. Admitió que la relación no fue fácil, que hubo momentos difíciles y que ambos cometieron errores, pero también destacó los momentos felices, las risas compartidas y el amor verdadero que existió entre ellos. Can es una persona muy especial para mí, dijo Demet. Compartimos momentos inolvidables, vivimos experiencias intensas y creamos recuerdos que siempre llevaré en mi corazón. No puedo negar que hubo amor entre nosotros, un amor real y profundo que marcó mi vida para siempre. Estas palabras, como se imaginan, causaron un revuelo tremendo en las redes sociales. Los fans se volvieron locos compartiendo la noticia, comentando las declaraciones de Demet y expresando su esperanza de que esto sea el primer paso hacia una reconciliación. Muchos interpretaron sus palabras como una señal de que Demet todavía siente algo por Can y que está dispuesta a darle una segunda oportunidad a su relación. Pero, ¿qué tan realista es esta esperanza? ¿Es posible que Demet y Can vuelvan a estar juntos? La respuesta, como siempre, no es sencilla. Hay muchos factores que podrían influir en el futuro de su relación, desde sus compromisos profesionales hasta sus vidas personales actuales. Can, por ejemplo, ha estado vinculado sentimentalmente a otras personas en los últimos tiempos. Aunque nunca ha confirmado ninguna relación formal, se le ha visto acompañado de diferentes mujeres y se ha especulado mucho sobre su vida amorosa. Demet, por su parte, se casó y luego se divorció, aunque todo esto parece que fue parte de un programa y una estrategia en sus carreras profesionales.
Además, hay que tener en cuenta que el tiempo ha pasado y que ambos han cambiado. Han madurado, han aprendido de sus errores y han evolucionado como personas. Es posible que sus prioridades y sus expectativas hayan cambiado, y que ya no sean compatibles como pareja. Sin embargo, el amor es un sentimiento poderoso y misterioso que a menudo desafía la lógica y las expectativas. A veces las segundas oportunidades son posibles y pueden llevar a relaciones aún más fuertes y duraderas. Y en el caso de Demet y Can, la chispa del amor parece seguir viva, aunque sea de forma tenue. Lo que sí está claro es que las declaraciones de Demet han abierto una puerta a la esperanza y han recordado a todos que el amor puede ser eterno, incluso después del drama y la separación. Su valentía al hablar de sus sentimientos y al reconocer el impacto de Can en su vida es admirable y demuestra la sinceridad y la autenticidad que la caracterizan. Ahora solo el tiempo dirá qué depara el futuro para Demet y Can. Si volverán a estar juntos o si seguirán caminos separados, es algo que solo ellos pueden decidir. Pero mientras tanto podemos disfrutar de sus trabajos individuales, admirar su talento y seguir soñando con un final feliz para esta historia de amor que ha cautivado a millones de personas en todo el mundo. Y hablando de finales felices, recuerden que la vida está llena de sorpresas y que nunca debemos perder la esperanza. A veces las cosas más inesperadas pueden suceder y los sueños pueden hacerse realidad. Así que mantengan la fe, sigan amando y nunca dejen de creer en el poder del amor. En resumen, hemos explorado las recientes declaraciones de Demet Özdemir sobre su relación con Can Yaman, analizando cómo sus palabras han reavivado la esperanza entre los fans y evaluando las posibilidades de una reconciliación. Vimos que a pesar de todo el drama, Demet reconoce el fuerte amor que existió entre ellos y el impacto que Can tuvo en su vida. Aunque el futuro es incierto, la puerta a la esperanza permanece abierta. Pero aguarden un momento, mi gente. Que no nos quedemos solo en la superficie. Profundicemos un poco más en los entresijos de esta historia que tiene a todo el mundo en vilo. Para entender realmente el alcance de las declaraciones de Demet y la magnitud de las expectativas que han generado, es crucial recordar cómo comenzó todo. Retrocedamos un poco en el tiempo a los inicios de Erkencikus. ¿Recuerdan la primera vez que vieron a Demet y Can juntos en pantalla? Fue magia pura. La química entre ellos era palpable, electrizante. La historia de amor entre Sanem y Candivit, sus personajes en la serie, era tan auténtica y convincente que era imposible no creer que algo más estaba sucediendo detrás de las cámaras. Y efectivamente los rumores no tardaron en confirmarse. Demet y Can estaban juntos, enamorados, viviendo un romance de cuento de hadas. Los paparazzi los perseguían por todas partes, las revistas del corazón les dedicaban portadas enteras y las redes sociales estallaban con cada foto, cada comentario, cada gesto de cariño que se dedicaban mutuamente. Pero no todo fue un camino de rosas. La fama, la presión mediática y los compromisos profesionales terminaron pasando factura a la relación. Los rumores de celos, de discusiones y de incompatibilidad comenzaron a circular con fuerza. Y finalmente llegó la confirmación de la ruptura. Fue un golpe durísimo para los fans. Muchos se sintieron decepcionados, traicionados, como si hubieran perdido una parte de sí mismos. La idealización de la pareja había sido tan grande que la realidad de la separación resultó aún más dolorosa. Pero como dice el dicho, el tiempo lo cura todo. Demet y Can siguieron adelante con sus vidas, aprendiendo de la experiencia y enfocándose en sus carreras. Sin embargo, el fantasma de su romance siempre ha estado presente, sobre todo en las redes sociales, donde los fans han seguido alimentando la llama del recuerdo. Y ahora, con las recientes declaraciones de Demet, esa llama ha vuelto a arder con fuerza. ¿Pero qué significan realmente sus palabras? ¿Son un simple gesto de cariño y respeto hacia un ex compañero de trabajo y de vida? ¿O hay algo más detrás de todo esto? Algunos expertos en lenguaje corporal y comunicación no verbal han analizado detenidamente la entrevista de Demet y han llegado a la conclusión de que sus palabras no son vacías, sino que están cargadas de emoción y sinceridad. Dicen que su mirada, su tono de voz y sus gestos revelan que todavía siente algo por Can, un sentimiento que va más allá de la amistad o el simple cariño. Otros, más escépticos, creen que Demet simplemente está siendo diplomática y que no quiere cerrar la puerta por completo a una posible colaboración profesional en el futuro. Argumentan que en el mundo del espectáculo, nunca se sabe qué puede pasar y que es mejor mantener las relaciones cordiales incluso con los ex.
Pero independientemente de la interpretación que le demos a sus palabras, lo cierto es que Demet ha logrado generar una enorme expectativa entre los fans y ha reabierto un debate que parecía cerrado. Y es que en el fondo, todos queremos creer en los finales felices y en las segundas oportunidades. Así que, ¿qué podemos esperar del futuro? ¿Veremos a Demet y Can juntos de nuevo? ¿Volverán a enamorarse y a formar la pareja que todos soñamos? Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto podemos seguir disfrutando de sus trabajos individuales, admirando su talento y soñando con un posible reencuentro. Y por supuesto, no podemos olvidarnos del impacto que esta historia ha tenido en la cultura popular turca y en la imagen del país en el extranjero. Demet y Can se han convertido en verdaderos iconos, en embajadores de la belleza y el talento turco en todo el mundo. Su romance ha inspirado a miles de personas a creer en el amor y a luchar por sus sueños. Y ahora, con las recientes declaraciones de Demet, esa inspiración se ha renovado. Los fans han vuelto a creer que todo es posible y que el amor puede superar cualquier obstáculo. Y es que al final, el amor es la fuerza más poderosa del universo. Así que, mi gente bella, sigamos soñando, sigamos amando y sigamos creyendo en los finales felices. Porque como dice el dicho, la esperanza es lo último que se pierde. Y en el caso de Demet y Can, la esperanza sigue viva, más fuerte que nunca. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como yo. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan sobre este tema. ¿Creen que Demet y Can deberían darse una segunda oportunidad? ¿O piensan que es mejor que sigan caminos separados? Quiero saber sus opiniones. Y por supuesto, antes de despedirme, quiero invitarlos nuevamente a suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Denle like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras actualizaciones. Aquí siempre encontrarán información fresca, análisis profundos y mucho cariño para todos ustedes. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.